Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hoy tenemos el gusto de platicar con el arquitecto Fernando Molina Herbert. Él actualmente es director del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro de Veracruz. El arquitecto estudió en la Universidad Regional del Sureste, obteniendo la carrera de licenciatura en arquitectura y una maestría en evaluación inmobiliaria e industrial en el Tecnológico de la Construcción. Dentro de su experiencia laboral, estuvo en el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, perteneciente al gobierno del Estado de Oaxaca, como director de obras. Estuvo también en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la sección de monumentos históricos del Centro del INAH de Oaxaca. Posteriormente estuvo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la sección de monumentos históricos del Centro del INAH de Oaxaca, desempeñándose como encargado del aseguramiento de los inmuebles afectados por los sismos de septiembre del año de 2017. Posteriormente, desempeñó el cargo de arquitecto especializado del mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia de Oaxaca. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto. Arquitecto Fernando Molina, bienvenido a la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Este es el programa Hablando en Construcción. Le damos la cordial bienvenida. No, pues muchas gracias por la invitación a la Cámara de la Industria de la Construcción, a la Delegación Veracruz, pues para hablar del tema, pues del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico del Estado, lo material y lo inmaterial. Veracruz posee una de las mayores riquezas patrimoniales del país. ¿Cuáles considera que es hoy el principal reto para conservar su patrimonio histórico y arqueológico sin frenar el desarrollo urbano? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la información que tiene el Instituto, el INAH. Tenemos 8,500 sitios arqueológicos registrados. Yo creo que hasta hace algunos meses éramos el estado con el mayor número de sitios arqueológicos registrados en el país. Muy probablemente Yucatán, con el tema del Tren Maya, nos haya rebasado, pero estamos ahí en ese 1-2. Contamos con más de 6,500 monumentos históricos en el estado, que es lo que también el instituto cuida. Y legalmente tenemos 8 poligonales de protecciones de zonas de monumentos. Contamos también con sitios paleontológicos, pintura rupestre, prehistórica, dentro del estado. Bienes muebles de carácter histórico y carácter arqueológico. Yo pienso que, bueno, obviamente todo esto nos dice la gran riqueza cultural que tiene el estado de Veracruz. Ante esto, el instituto, yo creo que en los últimos años o en las últimas décadas se viene enfrentando pues precisamente de qué manera poder equilibrar el desarrollo de las comunidades a la par de la conservación del patrimonio. Yo creo que el día de hoy la postura que tenemos primero institucional es que como parte del INAH no vamos a frenar el desarrollo de una comunidad o una carretera, un drenaje. El INAH, el día de hoy, lo que hemos tenido como postura ya también por parte de nuestra dirección general, pues es siempre buscar del cómo sí se pueden hacer las cosas. Yo creo que es bien importante, nosotros tenemos una normatividad, criterios técnicos, nos basamos en la Ley Federal de Monumentos, en cartas internacionales que ha suscrito México, desde la de Venecia hasta de las más recientes, las de Taxco, y con base en esto poderle dar asesoría a la gente que quiere intervenir. Tuvimos hace poco una reunión con una comunidad, San Lorenzo Tenochtitlan, donde aparecen pues, el gran número de las cabezas olmeca que están
exhibidas el día de hoy, tanto en el Museo Nacional de Antropología como en el Museo de Antropología de Jalapa, y dialogamos con ellos. O sea, aparecen las cabezas en los años 40, 50, se le explicaba, no queremos frenar, ¿no? Muchas veces las comunidades, si ven el patrimonio como es que me va a estorbar porque el INAH me va a decir que yo no puedo trabajar, porque va a decir no puedes hacer nada, y esa no es la postura que tenemos el día de hoy como institución. Yo lo que diría es, acérquense al instituto, asesórense. Tenemos, yo creo que buenos ejemplos de cómo, bueno, ahorita estamos trabajando en la carretera La Mancha-Laguna Verde, de la mano de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, para dar opciones, porque pues a final de cuentas ya casi ellos concretan el tramo, todo el tramo tuvo un proyecto de salvamento arqueológico, que es una de las rutas que se pueden tomar en cuanto a temas de arqueología. Se va a cerrar, estamos afinando los últimos detalles, ahí nada más por la conservación de un monumento histórico, pero yo creo que es la manera en la que el instituto el día de hoy está enfrentando estos retos. Bien, desde su experiencia en Oaxaca y ahora en Veracruz, ¿qué diferencias observa en la manera en que ambas entidades entienden y protegen su patrimonio arquitectónico? Yo creo que Veracruz, en cuanto a su arquitectura, es un libro en blanco. Hay de estas 8 poligonales del centro histórico que mencionábamos, cada una tiene sus características, ¿no? Estas son Jalapa, Córdoba, Orizaba, que tienen sus características. Jalapa tiene sus características, y no solamente en lo físico, el puerto. Tenemos obviamente Tlacotalpan, la Antigua, y las 2 estaciones de ferrocarril de Fortín y Iztac, que es la conocida como el Metlac. Cada una tiene sus características. ¿Por qué lo digo que tenemos como un libro en blanco? El estado de Oaxaca tiene ya complicaciones también en cuanto a su centro histórico. Sabemos que el auge turístico que tiene la Oaxaca de Juárez es fuerte el día de hoy. Tiene un turismo para ir a casarse, muy fuerte, y hay bodas en Santo Domingo de Guzmán, pues prácticamente viernes, sábado y domingo. Y entonces obviamente ya trae ciertos problemas de gentrificación, cosas que yo creo que en el estado todavía no se viven, y eso nos da oportunidades. Yo creo que ahí es donde empiezan a radicar las diferencias. En el caso del puerto, yo creo que es algo como muy visible. Ha pasado por un proceso de abandono el centro histórico de Veracruz. Tiene una arquitectura muy característica, es una arquitectura muy utilitaria, lo que para algunos representarían que estéticamente no es muy bello, o sea, no es el gran barroco, pero tenemos un neoclásico, tenemos arquitectura del siglo XVI, del XVII, del XVIII, y yo creo que lo más importante que es la carga histórica de lo que ha pasado en el puerto. Tenemos antecedentes de culturas prehispánicas muy cerca del centro histórico de Veracruz, toda la historia afrodescendiente, la llegada de Cortés al puerto, la estancia de Benito Juárez, la estancia de Venustiano Carranza, toda la carga histórica que tiene San Juan de Ulúa como fuerte, como aduana. Entonces todo eso hay que conservarlo. Obviamente lo tenemos que empezar a trabajar y materializar. Yo creo que es una diferencia con muchos centros históricos de todo el país, la carga histórica y el significado que tiene el puerto de Veracruz. Ahora, ante este reto, el día de hoy obviamente ya hay pláticas con la alcaldía, con el gobierno del estado, se empiezan a dar los primeros pasos para poder recuperar y revitalizar el centro histórico de Veracruz, que debe de ser un proyecto que tiene que ver desde el índole antropológico, histórico. Hemos platicado mucho con los antropólogos del centro INAH para evaluarlo y que realmente todo esto pueda ser un proyecto de éxito, ¿no? Requiere mucha restauración materializada, sí, pero también requiere una revitalización del mismo centro, ¿no? Generar actividades, ver que el veracruzano regrese al centro. Obviamente para eso tiene que haber ofertas pues económicas, que se mueva el comercio, a lo mejor ofertas de vivienda. Todo esto tendría que plantearse en un gran plan de recuperación que tenga que ver con el desarrollo urbano. Entonces es una oportunidad muy grande,
muy, muy grande. Ahora, ahí el rescate del centro histórico, la verdad, digo, se me antoja algo fundamental e importante, pero ¿qué pasa? ¿Se tiene algún plan maestro en donde pueda rebasar los periodos municipales, por ejemplo, o estatales, donde no hay un cambio de rumbo, digamos, y que la construcción se termine? Ahorita estamos en pláticas con la alcaldía precisamente para ver la necesidad de un plan de manejo del centro histórico, ¿no? Que tendrá que venir primero por una zonificación, detectar las áreas de mayor, tiene diferentes comportamientos, los cuadrantes, el del norte, el del sur, el del oriente, el del poniente. No sabemos que en algunos lugares si hay alguna actividad económica, transita la gente, vivienda ya prácticamente es nula. Y hay un gran sector del centro que pues prácticamente son las 6 de la tarde y ya no hay nadie. Entonces, con base en este diagnóstico, que es lo que tenemos que empezar a echar a andar, diagnosticar todo, tenemos ahí dos poligonales muy claras, ¿no? La de transición y la del centro histórico, empezar a detectar y hacer los planteamientos del plan de manejo. Oaxaca cuenta con un plan de manejo prácticamente desde 1999. Ya llevan varios años trabajando sobre él, zonificando, aunque también vamos a ser muy realistas. Se hacen estos planteamientos, pero también la misma sociedad es dinámica y la cultura es dinámica y el patrimonio es dinámico, ¿no? Entonces, años que pasan, hay que actualizar estos planes de manejo con base en cómo se ha venido comportando el centro histórico. Pero sí tenemos que tener ese diagnóstico y el planteamiento. Al día de hoy no lo hay. No lo hay, entonces tenemos que empezar a trabajar y ya tener este plan de manejo general donde estableceremos dónde van a estar los comercios, dónde van a estar los servicios, dónde va a estar la vivienda, eso ya no es una función del instituto, ¿no? No somos urbanistas, pero sí, obviamente ya, porque tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Y ya los urbanistas harán los planteamientos, etcétera, etcétera. Creo que como un referente está el rescate del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Que creo que se logró en base a que pues todo el mundo participó y había un plan maestro, ¿no? Y había responsables que la verdad es que ya ahorita el centro de la Ciudad de México es algo bello que se puede caminar y disfrutar, ¿verdad? Inclusive hay gente que volvió a vivir ahí en el centro. Sí, yo creo que tenemos que transitar en esa ruta. Previo a todo este trabajo, yo creo que también hay un punto bien importante. Y nosotros como institución pues, nos dedicamos a la difusión y la divulgación del patrimonio. También tenemos que ser más abiertos en la información que tenemos, ¿no? Todo esto que hablábamos de la carga histórica del puerto, pero nosotros como institución y obviamente tenemos que sumar a otras, tenemos que trabajar mucho en la apropiación del centro histórico. Que realmente todos nos apropiemos de él. O sea, es mi centro histórico, yo quiero mi centro histórico. Recordar algunas de esas historias que una vez algunos viven de niño, cuando había como un dinamismo, ¿no? No lo sé, pues muchas veces en su adolescencia, a lo mejor él conoció a la novia, etcétera, etcétera. Volvernos a apropiar de esa parte, ¿no? El centro es de todos los veracruzanos. Y hay que hacer ese trabajo para generar el interés y entonces llegar a todos los planos, ¿no? O sea, todos los siguientes puntos que haya que trabajar. Por eso nosotros estamos en pláticas con nuestros antropólogos, porque ellos precisamente esa es su especialidad, para poder hacer este diagnóstico antropológico de qué es lo que ha pasado y por qué en algún momento Veracruz pierde el interés en el centro. ¿Por qué de repente hay toda una migración del centro histórico hacia el exterior, ¿no? Entenderlo entenderlo qué nos va a ayudar a que no nos vuelva a pasar. Porque estos proyectos de gran auge, donde de repente todo es muy bonito, tienden a ir en picada. Sí. Entonces, sí es importante entender la problemática desde este punto, qué pasó con la sociedad veracruzana y por qué de repente hubo toda una migración del centro y por qué dijeron ya no queremos ir para allá. Podemos hacer grandes inversiones, pero si no entendemos el problema y no analizamos todo lo que emane de la problemática que haya tenido, el proyecto puede colapsar en algún momento, ¿no? Entonces,
tiene que ser muy interdisciplinario, tienen que entrar muchas profesiones en esto para poder realmente tener un proyecto consolidado de la revitalización. Claro, y con buen destino, porque Y como destino. sí, es muy cierto. Se habla mucho de la congelación de rentas y que se descuidaron los edificios, pero bueno, esa es parte de, ¿no? Habría que ver, como bien dices, toda la problemática y para que no vuelva a pasar. Porque al final no es solamente turismo, no es solamente comercio, sino necesita más vida. Y bueno, la vida también la dan los habitantes, ¿no? Eh, Participaste en la reconstrucción de los bienes y los monumentos en Oaxaca después de los sismos. Esas experiencias en materia de restauración estructural y resiliencia del patrimonio, ¿cómo se pueden aplicar aquí en Veracruz? Bueno, yo creo y pienso que nuestros compañeros del Instituto Nacional de Antropología coinciden conmigo. Los sismos del 2017 fue un parteaguas para el instituto. En 1999 también hubo un sismo fuerte, como el epicentro en Oaxaca, que se vio afectado también en algunos estados colindantes. Pero fueron 2 sismos en septiembre del 2017. Uno el 7 de septiembre con el epicentro en el istmo de Tehuantepec. Y 12 días después, el segundo sismo en el centro del país con el epicentro en Morelos. Fue una cantidad, o sea, se llegaron a cuantificar 3,200 monumentos históricos afectados por los sismos a nivel nacional, repartidos en 11 estados, la mayoría de carácter religioso. Principalmente yo creo que el INAH ha madurado porque no está acostumbrado, somos una dependencia normativa, no somos una dependencia dedicada a la ejecución de recursos. O sea, no somos CONAVI o la Secretaría de Infraestructuras de un estado, ¿no? Nuestro objetivo es la normatividad, ¿no? Y aparte cartas de restauración, investigación, historia, antropología, paleontología, que cuando nos llega el recurso, la verdad fue difícil aplicarlo. Muchas veces, creo que como dependencias decimos, es que no hay dinero, ¿no? La federación o el estado no nos manda. Y cuando nos manda no sabemos aplicarlo. De ahí a la fecha, pues ya el instituto ya tiene toda una experiencia en cómo ejercer recursos públicos. Y aparte, no fue de, a ver, Ina, de la noche a la mañana te voy a pasar un poquito para que vayas aprendiendo. No, pasó de ser obra pública a 3,200 casos que contratar. Y con la presión de las comunidades, porque vamos a hacer, o sea, primero los estados, Oaxaca, Puebla, donde la fe católica es fuerte y había una exigencia por el templo católico, exigencia de la comunidad. Se hablaba mucho con las comunidades, se decía es que tu templo se construyó en 30, 40, 50 años, ¿no? Dame tiempo, o sea, lo voy a restaurar. Pero pues obviamente había una exigencia, y más en algunas localidades donde no solamente fue la iglesia, o sea, colapsaron viviendas, mucha destrucción. Esto yo creo que nos llevó a nosotros a madurar como instituto. También yo creo que tiene que ver gran parte de ese cambio de actitud que tenemos y que pues, desde esos años nos empezaron a decir ya tiene que ser el INAH como sí, ya no el INAH como no. Tenemos que dar opciones de cómo puede esto transitar y ya no tener una autorización parada 4 años, ¿no? O sea, tiene que ser más ágil, tenemos que responder ante una sociedad. Hubo un cambio también que yo creo que normalmente la restauración de monumentos históricos estaba muy concentrada en la Ciudad de México, porque era donde se daban pues, inversiones más grandes, como por ejemplo con el proyecto de la recuperación del centro histórico de la Ciudad de México. Y sí, en un principio se pensó en las empresas de la Ciudad de México, empresas grandes como Tares, Farla, SACB, ¿no? Que eran las que estaban en su momento, entre otras.
que eran las que tenían los grandes contratos, pero de repente, pues resultó que era tanto que ellos tampoco se iban a dar abasto. Esto conllevó en que el INAH se tuvo que aperturar. Eso lo comento, no tenemos un padrón de contratistas o un padrón de quiénes son los especialistas dentro de nuestros trámites. Para bienes muebles tiene que ser un restaurador en bienes muebles con cédula profesional. Para el tema de monumentos, un arquitecto o inclusive un ingeniero civil con cédula profesional, ¿no? Y obviamente, pues sí es bueno que hay gente que ya tiene cierta experiencia, pues que obviamente esto va a hacer que fluyan más rápido los trámites, ¿no? Aunque tienen en cuenta con toda nuestra asesoría. Pero yo creo que sí fue un proceso muy fuerte para el país, donde conllevó el interés al patrimonio de muchas empresas, porque es un tema yo creo que muy apasionante en todos los estados por toda la carga histórica que tiene cada uno. Y también, yo sí lo quisiera puntualizar, se vio que también la restauración pues puede ser un modo de vida. O sea, que yo voy a restaurar y voy a ganar, pues, para que me dé para vivir y que va a generar economía. Porque teníamos arquitectos residentes de obra, arquitectos o ingenieros, analistas de predios unitarios, albañiles especializados. La verdad ya el tema de albañiles especializados, porque realmente sí es especializado, canteros, carpinteros, que te hacen trabajos de primer nivel. O gente que te trabaja la tierra, que trabaja el adobe, que trabaja el baquereque. Entonces, fue yo creo que un punto de inflexión para todo el país, por lo menos para la parte sur, donde sí se empieza a generar y gestar ya también todo una nueva opción de economía y que movió, la verdad sí movió mucho en todos los estados el tema de la construcción. Nos agarró la pandemia cuando estuvimos reconstruyendo y dentro de las 32 actividades prioritarias de en su momento el licenciado Andrés Manuel, presidente, metió la reconstrucción y era de las pocas actividades que estaban en movimiento. En ese momento estábamos restaurando, estábamos estimando y estábamos pagando. Cuando la economía en el país se estancó. Sí. Entonces fueron 2 años que medianamente estábamos generando y moviendo lana en el país. Fue muy interesante. Muy interesante. Yo creo que todo eso, la experiencia que se obtuvo por esa desgracia, yo creo que ahorita forma parte de los puntos fuertes que tiene el INAH para poder enfrentar en cualquier lugar, ¿no? Sí. El desarrollo. En el caso de Veracruz, nosotros contamos con muchas zonas emblemáticas, ¿no? Como Tajín, Quetzatlán y San Juan de Ulúa. ¿Qué proyectos prioritarios contemplan actualmente el INAH para fortalecer esos espacios? Este año nosotros tuvimos la fortuna, voy a decirlo, acabamos prácticamente el Instituto de Restaurar, el que se conocía como el Programa Nacional de Reconstrucción con la salida del licenciado Andrés Manuel, que fue octubre del 2024, si no me falla. Hace año y medio. Hace año y medio. Se cierra, también fue como un respiro institucional, porque sí era una locura. Y se empiezan obviamente a plantear nuevos retos. Ahorita tuvimos la oportunidad, el INAH está teniendo inversiones que lo ha pedido así la presidenta de la República, por medio también o instrucciones directas a la Secretaria de Cultura y obviamente al director general del INAH para la intervención en las escuelas de la Secretaría. O sea, las escuelas del INVAL y las escuelas del INAH. Entre el INAH pues está la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, que es la ENCRIM, la ENA y la del Norte, donde ahí se están trabajando y se están pues dando mantenimiento, y porque tenía muchos años que esos edificios no estaban en condiciones. Pues son de las escuelas que emanan los restauradores de bienes muebles, los arquitectos restauradores, porque tienen el progrado, antropólogos, arqueólogos, museógrafos, etc. Y este año, al principio de año, ahora con todo el tema del mundial, se hace, la presidenta nos autoriza, se ha hablado 200 millones de pesos, donde estamos haciendo una intervención en el país en 64 zonas arqueológicas y 14 museos. Dentro de este universo, pues obviamente, de alguna manera sí se priorizaron las 3 sedes, ¿no? Lo que es Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México,
Está llevando una inversión fuerte Museo Nacional de Antropología e Historia, lo que es Teotihuacán, también actualizando sus 3 museos. Pero bueno, ya puntualmente en el estado de Veracruz, pues prácticamente ya estamos concluyendo con todo el trabajo que se hizo de mantenimiento del Museo de Sitio del Tajín, que es un edificio que construyó Teodoro González de León, ahí a finales de los años 90, que no tenía un rato que no se le daba mantenimiento. Estamos replanteando la museografía. Sí, volviendo a plantear desde el mismo guión museográfico, donde estamos teniendo dentro del conjunto monumental del Tajín hay un edificio que se exploró en los años 40 por parte de José García Payón, que es el Templo de las Columnas, que son unas columnas de 1,20 m de diámetro, aproximadamente 3 metros de altura, que son grabadas y que contienen varias escenas que hablan de 13 Conejo, el gobernante del Tajín, y bueno, ya los arqueólogos tienen toda la iconografía, o sea, lo que representa, y tenemos la oportunidad de restaurarlas. Se están restaurando para volverlas a montar, obviamente ya no con el uso de columna, pues porque ya no tienen una capacidad de carga, eso colapsó, pero sí con la intención de mostrar el elemento arquitectónico. Tiene 3 metros de altura, todo grabado y son realmente impresionantes, las estamos montando dentro del Museo del Tajín. Prácticamente ese trabajo lo tenemos a un 95% ya la restauración. Estamos esperando que llegue la museografía con miras a recibir a los visitantes, pues prácticamente ya para el 11 de junio. En el caso de Ulúa, hicimos trabajos de mantenimiento que tuvo que ver con sustitución de aplanados, pintura, en un trabajo mayor dentro del inmueble porque está en buenas condiciones, pero pues es Ulúa y siempre va a haber deterioro. Y estamos replanteando una sala. Prácticamente la museografía está igual, hay mucha duda, las joyas del pescador están mostradas ahorita en el Ulúa, también pensamos aperturar para estas fechas, para que ya la gente pueda volver a ver las joyas del pescador, y estamos haciendo un planteamiento, o montando más bien dicho, una sala, aquí habla puntualmente del juego de pelota en el estado de Veracruz. Veracruz es de los estados con mayor número de juegos de pelota en sus zonas arqueológicas, hablamos casi de 200, o sea, sí es una gran cantidad de juegos de pelota. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita. Acabamos y bueno, ya le haremos los planteamientos a la señora presidenta para lo que siga, ¿no? Wow. Es ahorita con lo que estamos echándole ganas. Como ¿Las joyas no estaban en el Baluarte de Santiago? Estaban en el Baluarte. Ajá. Estaban en el Baluarte. Ya tienen algunos años que se fueron para Ulúa, pero Ulúa tuvimos esos problemitas de falta de mantenimiento. Y lo que sí estamos planteando ahorita en Baluarte, que también es esperemos poder ya aperturarlo este mismo año, es que el Baluarte pues es parte de toda la fortificación de Veracruz y que no hay mejor espacio para hablar de la muralla que Baluarte. Entonces sí queremos que se aperture el Baluarte, pero con todo las diferentes etapas de la muralla del puerto, que nos expliquen por qué había una muralla, cómo estaban construidas las puertas, la puerta de mar, la puerta de México, la puerta de la Merced, dónde estaban, etcétera, etcétera. Y es lo que queremos presentar ahí, para que realmente se entienda el Baluarte, qué es lo que es, por qué es un baluarte, ¿no? Que había ataques piratas, etcétera, etcétera, y esa información se vierta ahí. Ahora, desde la perspectiva arquitectónica, ¿cuáles han sido los principales errores que se cometen a la hora de hacer una restauración? Bueno, a lo mejor me linchen mis compañeros restauradores, pero la restauración es una disciplina medianamente nueva. El INA tiene 87 años, se escucha mucho, pero estamos medio en pañales. Y obviamente la restauración ha sido mucho a prueba y error, más la restauración arquitectónica. Todo el país pues, se ve afectado por sismos, hay muchas regiones que son sísmicas. En el caso de Oaxaca, y lo comentábamos ahorita, por ahí de los años 40, 50, se piensa que el cemento es lo mejor. Y se empieza a haber mucho uso del cemento en aplanados y en elementos estructurales. La cadena, el castillo. Y los monumentos históricos, por su misma concepción, trabajan por compresión, trabajan por el peso del mismo edificio, no como un marco rígido.
En algún momento se tuvo estas ideas, ¿no? Porque sí fueron también en su momento autorizadas por el instituto por ahí de los años... Bueno, el instituto, la Ley Federal de Monumentos es de 1972. O sea, todavía no. Entonces, todo lo que se hace antes, pues era mucho a prueba y error. En el 99 que hablábamos de otro sismo, empiezan a presentarse las grietas y entonces estaban muy de moda los expansores. Y los expansores reaccionan con el cemento. Entonces empezaron a utilizar expansores, marcos rígidos, expansores, aditivos, etcétera, etcétera. Hoy nos damos cuenta, después de grandes temblores, que por ejemplo en Oaxaca sacábamos las inyecciones que se le habían hecho a estas grietas completas, porque estaban tan rígidas que con el movimiento de todas las piedras pegaban y quebraban con todo. Hay ahorita algunos otros materiales que se están como implementando, que se están, que son más amigables, que ya hay más estudio, que ya vimos muchas cosas que no son lo más adecuado porque han fallado. Entonces, yo creo que hemos aprendido, pues la verdad es que sí es una desgracia a partir de estos eventos sísmicos no tan fuertes o huracanes o inundaciones, de cómo se comportan este tipo de inmuebles. Pero ya tenemos al día de hoy, después de 87 años, mucho mayor información de cómo poder intervenirlos. En el caso de tecnologías de materiales, entiendo que es difícil usarlos, sobre todo si se van a mostrar al exterior, ¿no? Porque eso rompe con los materiales originales del monumento, ¿no? Pues hay dos criterios. Bueno, o lo podemos ver también en dos sentidos. Obviamente el comportamiento estructural de un inmueble tiene mucho que ver, que es parte de lo que nosotros vamos a querer. O sea, cuando nosotros vamos a restaurar, queremos que la seguridad estructural, obviamente por el usuario y por el mismo inmueble, que lo que nosotros vayamos a implementar no vaya a afectar el inmueble, que después pueda haber algún tema con algún usuario, ¿no? Entonces, como lo he comentado, ya hay tecnologías que se vienen desarrollando. Bueno, pues hay un sistema, marca, no lo sé, que se llama MAPEI, no sé si le ha oído, que ya trae todo un proceso de rigidización de un muro por medio de unos elementos que se llaman fiocos y le ponen aplanados y enmallados que no son de acero, que a lo mejor son mallas de algún material plástico mucho más flexibles y que hay gente que se ha dedicado a eso, ¿no? O sea, de alguna otra manera, por ejemplo, la cal, ya se ha empezado a industrializar, lo pongo entre comillas, sabemos que existe la cal hidra, pero bueno, se ha buscado el grado de pureza de la cal. Está Oxical, está otra marca que se llama Restaura. Restaura tiene un producto interesante porque tiene la cal con puzolana, que lo que te hace es pasar la cal aérea, que era hidráulica, para que ya, teníamos muchas broncas de hay que entregar la obra ya, porque hay que entregarle, y la cal te tarda en secar 1 año. Y no, pues espérame, ¿no? Porque pues se está secando, no. Entonces ya hay algunos elementos que se han podido implementar que son ya actualizados. Ahora, en cuanto a la estética de los inmuebles, pues nosotros siempre vamos a tratar de tener una recuperación de los valores históricos del edificio, sin falsear elementos. Entonces ahí es donde viene cierta compatibilidad de que sí pudiera haber algunos elementos contemporáneos que tengan un discurso con el elemento histórico. Digo, a lo mejor algunos no lo comparten mucho, creo que es el Banco de México en la Ciudad de México con el edificio de Teodoro González de León, donde hace toda una integración de un edificio neoclásico que se traslada a lo que es el banco con todas las características de él. Es un ejercicio muy interesante, ¿no? Que lo que se repiten son formas, más que el elemento como tal, ¿no? Y es con toda la característica de los edificios de Teodoro González, ¿no? El concreto. Entonces, sí hay que hacer, y se puede valorar y se puede revisar, y hay algunas cosas que son compatibles, ¿no? Claro. El patrimonio no solamente tiene un valor histórico, sino también turístico y económico. ¿Cómo puede convertirse la conservación patrimonial en una verdadera palanca de desarrollo regional? Yo creo que va en dos sentidos. Lo platicábamos ahorita. Yo creo que Veracruz, con las características del puerto, así como en Oaxaca se dio que se empezó a crear un gremio y empezó a generar mucha economía, Veracruz tiene sus características, obviamente, por la cercanía al mar. O sea, estamos en el mar, los grados de corrosión, etcétera, etcétera. Y generar esa especialización no solamente en las empresas, sino también en la mano de obra.
no todo el país cuenta con estos especialistas, ¿no? Lo decíamos, bueno, en su momento por el sismo se generó un grupo muy grande, que hay gente que el día de hoy emana de Oaxaca y está trabajando en Guadalajara o están trabajando en Michoacán y se empieza a crecer. Yo lo voy a poner, un oaxaqueño con sus características no puede venir a trabajar al puerto porque aquí es mucha humedad, aquí es mucha corrosión, allá es muy seco. ¿Cómo vas a emplear la cal? ¿Cómo vas a hacer tus mezclas? La arena se tiene que conocer acá. Entonces, hay una arquitectura costeña que tiene que haber aquí, ¿no? Que se puede implementar. Obviamente, y ojalá se pudiera llegar a ser así, ¿no? O sea, no es el único puerto histórico en el país, y me imagino que todo el mundo, ¿no? Obviamente, pues eso en cuanto a un gremio que ya dedicado como arquitectos restauradores, ingenieros estructuristas, especialistas en monumentos históricos, que eso también se empezó a generar mucho. Metían al programa SAP ya con las características, sí, fue todo un tema con los ingenieros civiles, pero al final de cuentas muchos ya entregaban un dictamen muy amigable al monumento histórico, pasando por el mismo programa SAP, que no sabes ni cómo meter los valores. Digo, yo no lo sé manejar, pero sabía que lo hacían ellos. En cuanto a lo turístico y lo económico, yo creo que tenemos que hablar precisamente de ese plan de manejo del centro histórico. El centro histórico debe de ser primero apropiado por la misma comunidad y obviamente con base en esto, pues sí, ahí es un trabajo de muchas partes, turismo, cultura, el instituto, para llegar a esos equilibrios, ¿no? Se tiende muchas veces a lo mejor a subir mucho uno, que de repente entonces ya, ¿qué pasa? La gentrificación, ¿no? Que tanto se ha hablado. Que entonces ya se volvió tanto un punto de interés que vienen inversiones de otros lados y que la misma derrama económica se va a otro lado. Habrá que equilibrarlo, ver esas oportunidades de tener el espacio abierto, generar estas opciones para que genere precisamente el trabajo dentro de la comunidad. Acá en Veracruz se tiene esa característica. Yo creo que se ha hablado de varios ejemplos, ¿no? El famoso Tox que está en el centro, que dijeron es que no pusieron las picadas. Quiso llegar con su mismo menú. Y aquí el menú en Puerto es muy conocido, ¿no? No quiere la picada, la gordita. Exacto. Y eso es lo que uno tiene que empezar a mover, ¿no? O sea, estamos hablando de un todo que podemos generar. En algún punto se dijo es que necesitamos un centro gastronómico dentro del centro de Veracruz, donde muestres la comida de la Huasteca, donde muestres la comida del sur, la comida del centro, los pambazos jalapeños, no sé, todo pueda confluir ahí. Entonces se vuelve una oportunidad. O sea, sí hay muchos puntos donde estas oportunidades se pueden llegar a dar, precisamente en esos dos sentidos, sin perder que el centro, en algún punto, pues fue un espacio donde había habitación, donde la gente vivía y salía a la tienda. Ya no lo vamos a recuperar al 100%, tampoco vamos a querer un centro de, vénganse todos a vivir para acá, tampoco ya es funcional, ¿no? Sino equilibrarlo de alguna otra manera. Claro. Finalmente, Fernando, ¿qué legado te gustaría dejar al frente del Centro INA Veracruz y qué visión tienes del patrimonio cultural veracruzano hacia las próximas décadas? Bueno, buena pregunta. Bueno, yo primero lo digo, yo soy jalapeño de nacimiento, veracruzano. De alguna manera creo que tuve la oportunidad de aportar algo por el patrimonio de Oaxaca. Y al día de hoy, pues se me da esta oportunidad de trabajar por el patrimonio de Veracruz. Yo creo que va en dos sentidos. Primero, al interior del instituto del INA, como lo comentaba, estamos en un proceso de cambio, de transformación. Nuestro director general llegó junto conmigo en el mes de agosto. Entonces, también está nuevo. Él era el director del Centro INA Oaxaca y pasa a la dirección general. Entonces, más o menos venimos de la misma escuela. Bueno, no más o menos venimos de la misma escuela. Y sí estamos en un proceso al interior del instituto de actualizar muchas cuestiones, ¿no? De lo administrativo, la administración pública ha cambiado, queremos ser más eficientes, tener mejores respuestas ante las solicitudes de la ciudadanía. Primero en ese esquema, el cómo sí podemos dar opciones. Institucionalmente hablando, creo que sí queremos dar el día de hoy un mensaje porque nos hemos topado con muchos solicitantes o muchas comunidades y lo primero que nos es que el INA no me va a dejar.
y estábamos trabajando en ello. A ver, Lina va a trabajar contigo para cuidar lo que es patrimonial. ¿Le hemos perdido interés? Sí. Y eso es otro tema que queremos trabajar en ello. Recuperar el interés en nuestro patrimonio. Yo creo que puntualmente en el puerto hay un gran sector, la mayoría es gente sí, pues ya grande, que está muy interesada en la historia. Nosotros hacemos aquí con las áreas de difusión, los compañeros de difusión, conversatorios, charlas, foros, simposios, todo lo habido y por haber, y siempre tenemos un público cautivo de gente ya de cierta edad. Pero transmitirlo, que les preocupa, el otro día hablaron de los desagües, hablan de las invasiones piratas, de toda esa carga histórica de Veracruz. Pero sí poderla llevar más allá a las nuevas generaciones, para que también sepamos por qué Veracruz tiene esa carga patrimonial. Y de alguna manera, también un objetivo institucional es poder empezar a ligar todo el estado. Es un tema como muy complicado. Norte, mira, está San Lorenzo, Tenochtitlan, Tajín, allá hay Olmecas, allí se encontró esto. Allá en San Lorenzo, miren, existe el Tajín y es un patrimonio de todo el estado, ¿eh? Así como tú eres dueño de una cabeza olmeca, tú puedes ir al Tajín cuando gustes y apropiate de él. Es correcto que ahí tenemos la presencia totonaca. No, sí, pero es de todos los mexicanos, es del pueblo de México y del pueblo de Veracruz, ¿no? Que vayamos, querramos Jalapa, nos enamoremos del puerto, disfrutemos Orizaba, vayamos a la Antigua, porque si llega a haber de nuestra parte, no hemos, yo creo que divulgado de una manera adecuada todo el patrimonio del estado, donde hay gente en ciertos puntos que no conocen los que hay fuera de su región, ¿no? Y hay muchísimos en este estado. Sí, es que Veracruz es un estado muy largo y por lo que se dice es el estado más desagregado del país. Si tú dices cuál es la principal ciudad de Jalisco, pues Guadalajara. ¿Cuál es la principal ciudad de Nuevo León? Pues Monterrey. Pero si preguntas de Veracruz, pues ¿cuál? Sí. Yo tendría que preguntar, ¿en qué sector? ¿Industrial? ¿Monumentos arqueológicos? O sea, es toda una diversificación que lo hace más complejo. Sí, es correcto. Se vuelve más complicado, pero yo creo que también ante esto se vuelve la oportunidad. El día de hoy hay mucho fomento. Yo veo que muchas cosas el día de hoy se empiezan a articular. La sociedad, las comunidades, los empresarios, los gobiernos, tanto municipales como estatales como federales. Creo que el día de hoy, si hay una gran pregunta, es ¿qué hacemos por nuestro patrimonio? ¿Qué hacemos por nuestra cultura? Y nos hemos topado muy recientemente en muchas preguntas de, bueno, ¿y qué origen tengo yo como veracruzano, no? Soy totonaco, tengo afrodescendencia, vengo de español, porque todo es válido, ¿no? Y precisamente poder empezar a entender esas preguntas. Todos tenemos una necesidad de identificarnos con algo. Exacto. El día de hoy es una división política llamada Veracruz y todos lo pertenecemos a eso. Y el instituto tiene mucha información con respecto a esto, ¿no? Empezar a permearlo en la sociedad. Y ojalá esto se pueda ver, ya a lo mejor a 10, a 20, a 30, a 40 años, en que entonces ya hay un dinamismo en nuestro patrimonio, en que ya el Veracruz se mueve, ¿no? Ya ves movimiento, ya todos lo queremos, ya puede venir alguien de la región de la Huasteca y decir, no, pues yo me siento a todo dar en el puerto de Veracruz, ¿no? Porque también es parte de mi estado. Claro. Creo que eso es lo que buscamos mucho el día de hoy. Muy bien, Fernando. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues no, nada más. Bueno, sí, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, comentarlo también. Somos un instituto con mucha investigación, está conformado por monumentos históricos, donde están los arquitectos, la sección de conservación, la sección de arqueología, hay más antropólogos, historiadores, biólogos, y trabajamos todo el patrimonio, estamos a la orden de la sociedad para coadyuvar en ese sentido, ¿no? No somos un límite ante las cosas, sino estamos para asesorarlos, empresarios, comunidades, alcaldías, gobiernos estatales, para ver cómo podemos trabajar por el patrimonio del estado.
Muchísimas gracias, No, Fernando, por ustedes. tu tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Eso fue Hablando en Construcción.